estaba invitando a este miércoles a los entendidos, o sea que vinieron los entendidos, ¿cierto? Vino la gente de rango, la gente de nivel. Hoy queremos compartir un tema que estuvimos anunciando el domingo pasado, que he titulado potestades, ¿cierto? Porque estuvimos viendo un organigrama jerárquico de las tinieblas y queremos entonces hoy revisar a la luz de las escrituras qué significa eso de potestades. Así que usted va a pedirle al Señor allí donde está, y al Señor, ilumina mi mente, mi corazón, yo quiero entender cuál es tu voluntad para mí, para mi vida, cuál es tu designio, tu asignación esta noche. Porque yo creo que esta noche va a haber libertad en el nombre de Jesús. Hoy yo le he orado al Señor para que haya libertad esta noche. Y no hay mejor libertad que poder adorar en espíritu y en verdad. Cuando usted y yo adoramos en espíritu y en verdad, estamos en libertad. Quiero que me acompañen. Bueno, les voy a mostrar un texto que quiero compartir. Es el mismo texto que estuvimos trabajando el domingo pasado. Y se encuentra en la carta a los Efesios. Uy, este muchacho va pero rápido. Solo, vamos. Uy, ya acabamos, vea, listo. Ahí fue. ¿Listo? ¿Pausa? Ok, listo, muy bien. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y en nuestro encuentro anterior estuvimos hablando de desenmascarar a los principados. Estuvimos hablando quiénes eran los principados o qué son los principados, cómo operan los principados, y estuvimos hablando de cómo esas entidades espirituales actúan como estrategas de alto nivel. Eso es un principado, un estratega de alto nivel. Es decir, un principado es la mente maestra en cuanto a lo maligno, en cuanto a la oscuridad, en cuanto a lo perverso. Por eso le estamos diciendo que son estrategas de alto nivel. Y también estuvimos hablando que lo que hacen es sembrar ideologías contrarias a la palabra del Señor. Pero también dijimos que ellos crean atmósferas espirituales de opresión en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, en la vida de la familia, en la vida de las finanzas de las personas. Eso estuvimos hablando el domingo pasado. Y también, por así decirlo, cuando hablamos de principado, podemos decir que son los príncipes de las tinieblas. Esa es mucho más fácil de definir, ¿cierto? Un principado entonces es el príncipe de las tinieblas. Pero si hay estrategas, escúcheme muy bien esto, si hay estrategas, deben haber ejecutores. Porque entonces tenemos la mente, eso es como en un plan maquiavélico. Cuando se habla de que hubo un atentado contra una persona, hace algunos meses tuvimos un atentado, un magnicidio en el país, pues no solamente se estaban buscando a los ejecutores del atentado, sino también a la mente maestra, al autor intelectual. Así que hoy entendemos que un principado es un autor intelectual y una potestad viene a ser los ejecutores. Así que si hay quienes diseñan los planes, debe haber quienes llevan a cabo esos planes. Hay gente que los ejecuta, hay potestades que los ejecutan. Y aquí es donde la revelación de Pablo nos lleva a un paso más profundo en el organigrama que vemos aquí, porque esto es un organigrama: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, ¿cierto? En las regiones celestes. Allí hay un organigrama del enemigo. Y hoy nos vamos a enfocar en el segundo rango que menciona.
las potestades. Hoy vamos a hablar de las potestades. Así que todavía no se me adelante, muchachón, anda muy adelantado, tranquilo, yo le voy indicando. Todos entendemos el concepto de autoridad de nuestro mundo. Es decir, todos entendemos que hay un policía, es una autoridad, que hay un juez, hay una autoridad. Entendemos que si hay un padre de familia, se supone que también es una autoridad, ¿cierto? Es decir, nosotros entendemos eso. Si hay un jefe en el trabajo, es una autoridad. Nosotros reconocemos fácilmente eso. Así que podemos decir esta noche que la autoridad implica el derecho y el poder para actuar. Esa es la autoridad. Implica el derecho y el poder para actuar. Y yo quiero que usted me vaya acompañando en este orden de ideas, en esta lógica que estamos tratando de exponer esta noche para llevarlos a un punto decisivo. Y cuando hablamos de autoridad, también estamos diciendo que da órdenes, ejecuta una voluntad. Sin embargo, también sabemos que la autoridad puede ser abusada. Es decir, hay abuso de autoridad. Que la autoridad puede ser corrompida. También hay corrupción, ¿cierto? Aunque sea autoridad. Y que la autoridad puede ser utilizada para la opresión en lugar de protección. Eso pasa con las potestades. Y esta misma dinámica ocurre en el plano espiritual. Es decir, hay unas autoridades espirituales que pueden ser entonces manipuladas para ejercer una autoridad que no debería ser. Y hoy con la Biblia, como nuestra lente, nuestra guía, nuestra antorcha, vamos a examinar esas potestades. Mi objetivo esta noche es como el anterior, es didáctico, es de enseñanza, pero también de liberación. Yo le he pedido al Señor esta noche que sea una noche de liberación. Eso depende mucho también de nosotros. El Señor quiere traer libertad. Mire, ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Lo que le dice Moisés al faraón, él le dice: deja a mi pueblo libre para que vaya a adorar al desierto. Es decir, la libertad no es solamente por libertad, tiene un propósito y es la adoración, la alabanza. Así que si usted no adora con libertad, pues déjeme decirle que nos deja pensando o deja pensar si de verdad vive en libertad. Así que esta noche queremos buscar entender qué son las potestades, cómo operan las potestades, cómo funcionan y lo más crucial, cómo caminar en autoridad y en victoria a pesar de la opresión de las potestades. Así que quiero compartirles 3 puntos en esta noche que quiero que me acompañen a él. Ahorita sí, en multimedia. Número 1, ¿qué son las potestades? Es decir, la jurisdicción del enemigo. ¿Cuál es su campo? ¿Cuál es su jurisdicción? ¿Qué le pertenece? ¿Cómo empieza entonces a caminar? Pero antes de cómo, vamos a definir qué, ¿cierto? ¿Qué son las potestades? Y siempre para definir es bueno irnos al original, a las palabras que están en el griego, en este caso del Nuevo Testamento. Y allí está. La palabra potestades viene de una palabra griega que es exousias. Yo sé que en el pasado o algunos predicadores han sermoneado o han dado un mensaje predicado sobre que exousia es poder. Bueno, hay otra palabra para eso que es dunamis. Aquí exousias, hablando de potestades, significa por lo menos 4 cosas. Número 1, autoridad delegada. Es decir, una potestad es una autoridad delegada. Número 2, también podemos decir esta noche que es un poder investido. Es decir, hay una investidura de poder sobre esa autoridad. A eso se refiere. También me habla de jurisdicción y también me habla
y significa derecho para actuar. Por eso cuando lamentablemente, tristemente e infortunadamente los padres se están divorciando, se habla de la patria potestad. Ahí está. Es decir, ¿quién va a tener la autoridad delegada sobre ese hijo? ¿Quién va a tener el poder investido? ¿Quién va a tener el derecho para actuar? Esa es una potestad. Y nosotros podemos entonces esta noche decir que si los principados son los gobernantes que establecen la agenda, las potestades son los agentes ejecutivos. Es decir, un principado dice: la agenda sobre esta familia, sobre esta persona, sobre este territorio, sobre esta iglesia, este gobierno es esta. Eso hace el principado. Diseña, planea la agenda. Pero la potestad lo que hace es empezar a ejecutar los planes de maldad. Eso es lo que hace una potestad. ¿Por qué? Porque tienen una autoridad delegada, como estamos viendo aquí, para implementar esa agenda. Es decir, por eso hemos dicho y hemos predicado muchas veces que en el reino de los cielos todo se mueve bajo legalidad. Y el enemigo lo entiende y lo sabe, y por eso opera en legalidad. Y entonces él dice: bueno, hay un orden jerárquico. En ese orden, principados, y hasta donde vamos, potestades. Así que podemos traer una definición esta noche. Podemos decir lo siguiente: ¿qué son potestades? Definámoslas entonces. Podemos decir que son entidades espirituales demoníacas que ejercen una autoridad delegada por Satanás para operar a través de estructuras e individuos con el fin de ejecutar e imponer el orden del reino de las tinieblas. Miren lo que dice allí. No solamente tiene el fin de ejecutar, tiene el fin de imponer. Es decir, esa agenda la impone una potestad. Potestad también viene de poder. Así que tiene el poder, se le ha entregado, se le ha delegado el poder para imponer una agenda. Por eso cuando usted empieza con el Señor, su vida con el Señor, y dice: bueno, mi objetivo con Dios, con Jesús, es caminar así, así. Y usted empieza a ver que las cosas no le empiezan a salir. En algún momento usted cedió su autoridad para que la potestad le imponga una agenda de un principado. Y allí vamos. Y entonces usted me puede decir esta noche: pastor, pero todavía sigo confundido, explíqueme un poquito más. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo hice un cuadrito allí muy sencillo sobre la diferencia. Mire la diferencia. Principado, con ejemplos, para colocar un ejemplo que yo sé que con los ejemplos entendemos más fácil. Un principado puede promover una ideología de materialismo sobre una nación. Es decir, su agenda promueve esa ideología, pero las potestades van a influenciar a legisladores para crear leyes que favorezcan la codicia. Eso es toda una organización. Ustedes han escuchado en las noticias, ¿cierto? Cuando dicen: uy, no, solo quien pudo robar ese banco fue delincuencia organizada. Bueno, aquí el enemigo se ha organizado para atacarnos, se ha organizado para despojarnos, se ha organizado para robar, para matar, para destruir. Y no lo hace de cualquier manera. Tiene una estrategia, tiene una agenda. Por eso es tan importante. Yo creo que ustedes esta noche están cumpliendo la agenda de Dios, porque ustedes dijeron: esta noche vamos a recibir una palabra, vamos a adorar al Señor, vamos a orar allá. Pero algunos se dejan imponer otra agenda.
y alejarse de las cosas del Señor. Por eso las potestades son los ejecutores, son los comisionados, son los que hacen que las estrategias se vuelvan realidad, son los que oprimen y son agresivos. Hasta aquí, en el primer punto, usted puede entender cómo está siendo atacado por un principado o por una potestad o por los dos, porque el principado diseñó, planeó y la potestad ejecutó. Usted puede entender hasta aquí, bueno, ¿con quién me estoy enfrentando yo? Yo dije el domingo que esto no es para que salgamos con miedo aquí, ¿cierto? Como para decir, ¡ay, Dios mío! No, esto no es para tener miedo. Esto es para tener discernimiento, dijimos el domingo. Así que en ese orden de ideas, usted puede estar revisando en esta hora cómo está su vida espiritual. Porque el resto de su vida es el reflejo de su vida espiritual. Puede que estés siendo muy atacado en este momento. Ahora, no es lo mismo en el plano natural, hablemoslo en el plano natural. No es lo mismo que las autoridades, la policía, haga un plan para arrestar, apresar a un ladrón, a un delincuente, que la policía, la autoridad, haga un plan para capturar a una organización delincuencial. No es lo mismo, no son los mismos hombres, no son las mismas estrategias, no es la misma fuerza, no es la misma dedicación. Así que usted esta noche tiene que pensar, bueno, yo cómo me tengo que empezar a organizar. Porque la pastora ya nos ha explicado y nos ha dicho el grupo de líderes. La oración que te servía hace un año, quizás en esta situación ya no te sirve. El ayuno que hacías hace un año, de pronto ahorita no te sirve. El versículo que leías hace 6 meses, de pronto en esta situación ya no te está sirviendo. Porque estás siendo atacado por una organización de las tinieblas. En ese orden de ideas, tenemos que enfilarnos diferente, apropiarnos diferente. Algunos dicen, pastor, yo oro en la mañana, rápidamente son 5 minutos. ¿Y cómo te fue en el día? Muy mal. Ahora, yo no creo, estoy convencido de que la oración sea un amuleto. Tampoco creo que la oración o el devocional sean un amuleto de la suerte. Ay, no, y entonces no lo hice y entonces por eso me robaron. Yo no creo eso. Pero lo que yo sí creo es que cuando estás más con el Señor, necesitas más tiempo con Él. Porque el nivel del ataque que estás viviendo necesita más intimidad con el Señor. Necesitas más palabra con el Señor. Necesitas más alabanza y adoración con el Señor. No, pero usted viera, yo estoy ore y que ore y ore y que ore y que ore. Bueno, solo el Señor sabrá cuánto más necesitamos orar. La semana pasada me encontré con un pastor de Cali. Me llamó la atención porque él tiene no diría un cargo, bueno, una función, una asignación presidencial en la ciudad de Cali y a nivel regional de todo el Valle del Cauca. Y contándonos algunas cosas, no estábamos hablando de ese tema, pero contándonos algunas cosas, dijo, no, pues yo hago vigilia todas las semanas. Yo me quedé pensando en la iglesia de él, vigilia todas las semanas. Y después dijo, bueno, aclaro, la hago yo personalmente. Todas las semanas yo hago vigilia de 11 de la noche a 4 de la mañana. Yo dije, wow, entendí por qué está donde está este pastor. Porque a ese nivel, mucho más ataque. Número 2, vamos a ver. ¿Cómo operan las potestades? Es decir, la tiranía del enemigo. Y aquí la idea es entender la naturaleza, es entender o identificar sus métodos, es entender cómo operan de diferentes maneras, porque ya definimos qué son.
¿Y cómo podemos entonces ser atacados? Pero aquí es cómo operan las potestades. Y yo he encontrado por lo menos 3 maneras. Vamos a revisarlas rápidamente. 3 maneras. Número 1, a través del abuso de la autoridad legítima. Mire, Dios mismo instituyó mejor estructuras de autoridad para el orden y el bienestar. ¿Cómo así, pastor? Sí, Dios mismo instituyó la iglesia. Dios instituyó los gobiernos. Dios instituyó las familias. Eso lo hizo el Señor. Y entonces, ¿cuál es la estrategia maestra de las potestades? Infiltrar estas estructuras. Por eso hoy la familia está siendo tan atacada, porque es una estructura de autoridad. Hoy se nos habla por lo menos de 42 tipos de familia. 42. Yo conozco una, ¿cierto? La familia nuclear. Pero dicen ya los sociólogos, los legisladores, que hay por lo menos 42 tipos de familia. Entre ellos las familias interespecie, ¿cierto? Las que tienen a Ágalas, a Manolo, el perrito, allí está con ellos la familia, es parte de la familia. Bueno, pero las potestades no solamente infiltran estas estructuras, sino que las pervierten. Por eso usted ve familias disfuncionales. Uy, pastor, pero es que ellos van a la iglesia. Sí, pero hay una potestad que está infiltrando esta familia y se está volviendo cada vez más disfuncional. Ustedes conocen familias, hijas de Dios, cristianas, que leen la Biblia, donde la mujer parece que es la capitana de la familia. Sí, sí, Señor. Es una potestad infiltrando la familia, porque ese no es el orden de Dios. Por supuesto, está pervertido. Así que toman lo que Dios diseñó para bendecir y lo usan para oprimir. Porque quienes viven en ese tipo de familias se sienten oprimidos. Quienes viven en ese tipo de gobiernos tiránicos se sienten oprimidos. Quien vive en ese tipo de iglesias donde el pastor es un dictador o la pastora es una dictadora, no se siente libertad, sino opresión. Porque hay una potestad infiltrando la estructura y pervirtiéndola. Y esa no es la idea. Detrás de ese abuso de autoridad hay una potestad espiritual que lo inspira. Número 2, dice allí, mediante la intimidación y el miedo. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así que operan mediante intimidación y miedo? Bueno, las potestades crean atmósferas de intimidación y de miedo. Es decir, si usted, el Señor le motiva a levantar su voz de protesta en contra de algo que no le parece, con respeto, usted dice: no, yo no lo hago porque me da miedo las represalias y las consecuencias. Volviendo a la familia, ¿conocen esposos con miedo? Uy, no, yo no puedo hablar porque mi esposa se enoja. Se ríen por aquí. No, eso pasa en las novelas, eso en las familias reales. No, pero dígale a su esposa. No, ¿cómo se enoja? Son potestades que han empezado a operar. Miedo a hablar la verdad en el trabajo. No, ¿yo qué le voy a decir a mi jefe eso? Mi jefe se enoja, mi jefe se molesta. Sí, pero le estás reclamando un derecho fundamental, no lo estás haciendo con grosería. Bueno, hay una potestad operando precisamente en el miedo, porque el miedo es la herramienta que usa esta potestad. Y número 3, por medio de la legalidad injustas. No todo lo legal es correcto. Escúcheme muy bien. No todo lo legal es correcto. Uy, pastor, pero es que aquí ya es legal el aborto, entonces está bien. No, la Biblia no habla de eso. Uy, pastor, ya es legal
todo tipo de matrimonios, no importa el que sea, así sea con un árbol, porque ya están legalizando matrimonios con árboles y ya se vienen los matrimonios con los carros también que hay en los países nórdicos. Se puede casar usted con su carro. Pastor, ¿es correcto porque es legal? No. Pastor, pero es que legalizaron, no lo vamos a decir porque tenemos a YouTube allí, pero legalizaron todo tipo de sustancias raras, espirituosas, digámoslo así, para que no nos baneen en YouTube. O sea que si es legal está correcto. No es correcto. Por eso dice, por medio de la legalidad injusta. Así operan las potestades. Intentan forzar a los creyentes a elegir entre obedecer a Dios y obedecer un sistema injusto. Entonces, ay, ¿yo qué hago? Porque lo legal es esto. Yo tengo que hacer eso. Pero tenemos que mirar los principios de Dios. Incluso fue una táctica que se usó con Daniel. ¿Recuerdan? Que debía inclinarse a adorar al dictador de ese momento, al emperador de ese momento. Y Daniel dice, no lo voy a hacer. Lo legal era eso. Había un decreto legal que decía que debían hacerlo. Pero Daniel dice, no lo voy a hacer. Y número 3. ¿Cómo obtenemos la victoria? Es decir, aquí vamos a hablar de la autoridad del creyente. Si el mensaje terminara aquí sería terrible, una mala noticia para todos, pero gloria a Dios no termina aquí, porque aquí sí tendríamos asustados. Y aquí algunos sí dirían, uy, no, ya, yo estoy, mejor dicho, la potestad me tragó, pero no, tenemos buenas noticias esta noche. Y tenemos que decir que nuestro texto ancla otra vez es Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice que Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no solamente sirvió para perdonarnos, la cruz no solamente sirvió para salvarnos, la cruz sirvió para despojar al reino de las tinieblas. Por eso habla también de las potestades. Les quitó su potestad, su exousia, les quitó su derecho a gobernar. Por eso los exhibe como usurpadores derrotados. Es decir, aquí se los muestro, los avergonzó públicamente. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y yo quiero terminar esta noche por lo menos con 4 claves para nuestra victoria ante los principados y potestades, sobre todo potestades esta noche. Número 1, reconocer la autoridad suprema de Cristo. Yo quiero decirle a usted con el corazón abierto, la única forma de la victoria es someterse a la autoridad del Señor. No hay otra. No hay otra. Yo sé que usted y yo a veces nos sujetamos a otras cosas, a otras personas, a otras entidades, porque somos personas obedientes. Pero nos sujetamos a todo menos al Señor. Y aquí está diciendo, no, la batalla de autoridades se gana sometiéndose a la autoridad correcta. Y esa autoridad que pretende tener las potestades es una autoridad falsa. Se lo voy a explicar así esta noche. Nosotros en Colombia hemos vivido diferentes tipos de amenazas. Una de ellas son los grupos insurgentes. Y estos grupos todavía lo hacen, pero en el pasado lo hacían más. Hacían algún tipo de retén ilegal, uniformados supuestamente como si fueran militares.
Así que cuando usted iba en carretera, se encontraba el retén, lo que hacía era parar el vehículo, presentar papeles, pero ya después quién sabe qué pasaba. O sea que ellos emulaban la autoridad porque no son autoridad. Las potestades lo que hacen es emular una autoridad, es una autoridad falsa. Y se lo puedo explicar por qué. Porque Jesús dijo en Mateo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, para que ustedes vayan y hagan discípulos. Eso dijo Jesús. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso dijo Mateo 28. Así que toda la autoridad que las potestades demoníacas afirman tener es una farsa. No es así, pero vienen disfrazadas de autoridad. Número 2, allí dice: ejercer nuestra autoridad delegada. ¿Cómo así, pastor, de ejercer nuestra autoridad delegada? Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No nos enfrentamos a las potestades en nuestras fuerzas, nos enfrentamos a las potestades en la fuerza del Señor. Por eso dice el versículo en Lucas: yo les doy toda potestad, aquí os doy toda potestad. Así que nosotros declaramos la palabra en el nombre de Jesús, creyendo que la autoridad viene de parte de Dios. Porque si fueran nuestras fuerzas, saldríamos como esos perritos que salen cuando pelean con un perro grande. No tendríamos la fuerza suficiente. Número 3, someternos a Dios para resistir al diablo. Mire, estuve leyendo un poquito. Todo enfrentamiento militar, toda guerra tiene un protocolo, tiene una estrategia de guerra. No es vámonos todos a la guerra y saquemos los fusiles y para el techo y para el cielo. No es eso. Hay un protocolo de guerra. Y Santiago 4:7 nos da ese protocolo de guerra. Mire lo que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso significa que nuestra capacidad para resistir la autoridad ilegítima del enemigo proviene de nuestra sumisión voluntaria. Por eso dice, se lo voy a repetir: someteos pues a Dios. Es decir, una vida en obediencia es un acto de guerra espiritual. De nuevo, una vida en obediencia, en sujeción a Dios, es un acto de guerra espiritual. Algunos dicen: pastor, mire, es que yo oro mucho, es que yo no me pierdo nada en la iglesia, es que yo leo mucho la Biblia. ¿Y cómo está tu vida con el Señor? ¿Cómo estás en esta área emocional? No, pues yo creo que estoy bien porque estoy bendecido. ¿Y por qué? Porque tengo 3 novias. Ah, está bendecido. Uy, no, está muy sujeto, ¿no? Sí, pastor, pero pues yo qué hago si ellas me llaman, me escriben, me buscan. Bendecido. Claro, hay gente que entonces con los ritos religiosos es muy buena, pero su obediencia al Señor, nada que ver. Dice: yo hasta sirvo en la iglesia, yo hasta canto en la iglesia. No, vamos a decir no canto porque tenemos poquito. Yo hasta toco la batería en la iglesia, porque nadie toca la batería. Y no pasa nada en mi vida. ¿Qué pasa? Bueno, no hay una sujeción a Dios. Y quiero decirle esto: esa obediencia a Dios, que es un acto de guerra espiritual, anula la jurisdicción del enemigo. Ya dijimos que la potestad tiene jurisdicción, pero el estar en obediencia a Dios anula eso, automático. No hay nada más que hacer. Número 4, orar por las autoridades humanas. Pablo nos manda eso en 1 Timoteo 2, del 1 al 2, dice: orar por los reyes, por todos los que están en eminencia. Y a veces pensamos que ese es un acto cívico, es un acto político.
No, orar por las autoridades también es una ofensiva militar, porque a veces tenemos autoridades que nos están oprimiendo, que nos están sacudiendo, que nos están llevando para donde no nos deben llevar, que nos están sembrando ideologías demoníacas, que nos están haciendo caer en miseria. Hay que orar por ellos, dice que orar por los que están en eminencia, por los reyes. Y quiero decirle algo esta noche ya para cerrar. Eres un embajador del que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Mire, hoy aprendimos que las potestades son los ejecutores del mal. Y entonces usted y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a pensar? Nos vamos a quedar de manos cruzadas, pero si estamos diciendo que somos embajadores. Yo no creo que estamos llamados a vivir intimidados, arrinconados, con miedo, amedrantados. No creo eso. Creo que estamos llamados a vivir en victoria. Si hay un principado y hay una potestad que se está levantando esta noche en la vida de alguno, es la hora de ser libre. Yo escucho personas decir que sienten que oran y que ya Dios no los escucha. Hay personas que dicen: pastor, yo quisiera acercarme más a Dios, pero hay algo que me lo impide. Yo siento una barrera que me lo impide, pero yo quisiera. Hay personas que dicen: yo quisiera consagrarme más a Dios, pero mis amigos, mi familia, unas influencias, las personas dicen esto, unas malas influencias. Ya aprendimos cuáles son las malas influencias, ¿cierto? Ahora usted no le vaya a decir a su amigo: usted es una potestad, ¿no? Usted tiene una cara de potestad, mijo. ¿Cómo así que es eso? No le va a decir eso a su amigo. Pero usted ya está entendido. Hay personas que sienten que no están avanzando, sino retrocediendo. Porque la potestad se encargó de ejecutar el plan y viene ejecutado. Y entonces algunos están diciendo: qué pereza ir a la iglesia, por allá no vuelvo. Otros están diciendo: uy, está muy dura la situación, yo pensé que iba a avanzar más. Por allí, por estos meses, ¿cierto? Empiezan a aparecer muchos memes en las redes sociales. Estamos ya finalizando octubre. Por allí vi uno que dijo: ¿te acuerdas cuando en enero dijiste este es mi año? ¿Se acuerdan de eso? Cuando el 31 de diciembre estaban allí diciendo: y este será nuestro año. ¿Qué pasó con eso? Este será mi año. Bueno, ¿por qué no esta noche identificar y decir: bueno, pastor, yo creo que entonces que son potestades que están atacando fuertemente? Por eso la idea esta noche es levantarnos en fe, en intercesión. Si usted ha sido entendido esta noche, sabe que desde el espíritu que el Señor le dio, necesita conectarse con el Espíritu de Dios para operar en libertad, porque la potestad te tiene oprimido. Ahorita Erika me llamó la atención porque estaba diciendo que cantáramos con libertad, que lo hiciéramos con libertad, y dijo algo: sin importar la circunstancia. Y algunos adoran y alaban al Señor dependiendo de la circunstancia. Si está muy de pronto, muy, como dicen, no es la palabra correcta, pero ustedes me entenderán. Si está muy apachurrado, muy de pronto así, lánguido, muy triste, entonces, bueno, cante: alabaré, alabaré, alabaré. Y el día de la quincena que le pagan: alabaré, alabaré.
Porque esa persona depende de la circunstancia. Y la palabra nos dice que nosotros, nuestro gozo no depende de la circunstancia. Y quiero cerrar con esto. El salmista dijo: el gozo del Señor nuestra fortaleza es. El gozo del Señor, el gozo del Señor. Es decir, ese gozo en su palabra, en su presencia, ese gozo en estar con Él. Porque hay muchas cosas que nos dan gozo, aparentemente. Pero yo no diría gozo, nos dan felicidad temporal, momentánea. Pero el salmista dijo: el gozo del Señor mi fortaleza es. Yo no sé si usted está atravesando un tiempo muy duro, que puede identificar y decir: ya el principado planeó y ahora la potestad ejecutó. Pero esta noche yo quiero hacer una invitación, y es que la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Yo he orado por esta noche para que Dios haga liberación. A veces pensamos que liberación es que la gente se vomite y que no necesariamente. Bueno, si se vomita, pues allí hay trapeadores y todo. Pero cuando yo hablo de libertad en el Espíritu, estoy hablando de que usted hoy va a ser libre de toda influencia demoníaca. Y yo le voy a compartir mi experiencia. Siempre, sin excepción, siempre que me siento oprimido, Dios me libera a través de la alabanza. Siempre. Mire, le cuento un poquito de mi testimonio. Yo nací en un hogar, por supuesto, cristiano, algo conservador cristianamente, y mi estilo de alabanza en ese momento muy rígido, muy conservador, ¿cierto? Bueno, van a abrir el himnario, el himno número 20. El Señor también se mueve allí, hay que decirlo. Allí también está el Espíritu de Dios. Pero por mi formación me causaba un poquito podría decir, de malestar ver a otros saltando, gritando. Es que alaban, yo dije: ¿qué es ese desorden? Estoy hablando de hace 30 años, ni siquiera conocía a mi esposa. Hasta que un cristiano, un hermano en la fe, me invitó al estadio. Era como mi segunda o tercera vez que yo iba a un estadio. Fui al estadio de Cali. Y ese hermano, que cuando cantaba era muy decoroso y todo, sí, muy ceremonioso, usted lo viera en el estadio encima, yo no sé de qué cosas allá, gritando, 90 minutos cantando, alentando, gritando. Por supuesto el América, ¿no? Por supuesto. Obvio. Pero era otra persona, se colocó una banda aquí y eso, saltaba, gritaba. Y yo dije, y me llegó una reflexión: si eso lo hacemos con un equipo de fútbol, ¿por qué no lo hacemos para el Señor? Después fui creciendo, ahora sí conocí a mi esposa, y mi esposa entonces tiene una máxima, ¿cierto? Ella dice que si en el mundo se paraba en las mesas y hasta en los parlantes, no sé cómo hacía, ¿cierto? No me tocó esa esposa, gracias a Dios, ¿cierto? Tuve una esposa santa, gloriosa. Miren la cara de santidad que tiene. Mírenlo. No. Ella, si usted se paraba en los parlantes, en las mesas, ¿cierto? Y agitaba y todo, y nadie le daba pena a eso, me decía ella, ¿cierto? Pues yo nunca me paré en mesas ni nada, así que no. Dice, todo mundo, antes la gente decía: uy, algún día yo me pararé en esa mesa, ¿cierto? Como que lo lograré. Dice mi esposa: si hacíamos eso en el mundo con canciones que no eran tan bonitas, que no eran tan edificantes, alrededor no de agüita sino de licor, ¿por qué no lo hacemos para el Señor? Con libertad. Yo quiero que esta noche cantemos con libertad. El viernes estuve en un concierto
de un cantante, concierto cristiano, quiero decir, de un cantante de hace por lo menos 30 años. Yo crecí con él. Bueno, no juntos, sino con su música, quiero decir. No, lo oí con el canto. Pero me llamó la atención ver jóvenes de esta generación de 12, 13, 15 años cantando y saltando con las canciones de él. Entonces me vino otra reflexión. No es el cantante, no es su música, es tu espiritualidad, es la actitud. Por eso Jesús dijo bien cuando dijo, cuando adoren, adoren en espíritu y en verdad. Póngase de pie un momento, vamos a ver allí, apaguen las luces por favor. Esta canción de pronto es muy vieja para algunos, muy antigua, es muy, dirán, pero usted va a entender. Y mire, yo le dije a Joyber que me cerrara allí para que usted, mejor dicho, si se quiere despelucar, se despeluque, ¿cierto? Por eso las luces están apagadas. Ahora, no quiero decir que si se despelucó entonces adoró con libertad, no quiero decir eso. O que para que tenga libertad se tiene que despelucar, no. Pero usted lo va a hacer esta noche sabiendo que todo principado y potestad es echado fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle ese aplauso al Señor en esta noche. Dice la palabra que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que si usted está viviendo tiempos de opresión, tiempos de dificultad, tiempos de ansiedad, tiempos de incertidumbre, tiempos de escasez, hoy vamos en el nombre de Jesús a operar en libertad en esta noche, a decirle al Señor que aquí estamos, que queremos avanzar y que vamos a empezar a fluir desde ese Espíritu Santo de Él. ¿Me ayudas con la letra? Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Cántalo. Que me es entregada, la ejercemos en el nombre de Jesús, Señor. Y todo enemigo, Señor, todo aquello que esté en contra, es echado fuera en el nombre